cápsula más de 2 lunas y esta semana te tenemos un tema súper interesante y que a la vez de repente puede crear cierto revuelo por ciertos mitos que se crean desde las redes sociales, desde las personas con las que platicas y la verdad sí nos interesa abordar este tema, sobre todo porque Alba y yo nos consideramos personas que estamos en cierto camino y platicando entre los dos decimos, oye, sí, a veces fíjate que esto y el otro y queremos compartirlo contigo. Y son los mitos del mundo espiritual, los cuales estés tú o no en algún camino, pues segurito que tienes tus ideas y tus pensamientos y creencias y opiniones, por supuesto, acerca de estos temas, que bueno, el mundo espiritual va mucho más allá de una religión, hace falta aclarar eso. O sea, están las religiones, pero aparte está el mundo espiritual, el cual obviamente se considera que pues es algo mucho más universal, que te abre más las puertas a una conexión mucho más superior de lo que es una religiosa. Entonces, partiendo de esto, pues vamos a hablar un poquito de este tema, porque sí hemos visto, ¿no, Alba? Que de repente hay como que hay gente que cree ciertas cosas como un poquito perdidas, o que si estás en el mundo espiritual no tienes derecho a enojarte, por ejemplo, ¿no? O sea, de entrada eso, o sea, ¿sí? No, que muy espiritual, o sea, si te enojas o algo así ya, es como, que no, y oye, en la parte de la psicología y en todo lo demás es, pero pues si tú eres psicólogo no tienes por qué tener crisis. No tienes por sí, qué que no tienes derecho a estar triste. No tienes el derecho. No tienes el derecho. Para empezar, ¿qué es ser una persona espiritual? ¿A qué le llamamos espiritualidad? Muchos piensan lo que acabas de decir, que la espiritualidad es pertenecer a algún tipo de religión, secta, etcétera, etcétera. Cuando lo que en sí significa la parte espiritual, ser un ser espiritual, es hacerte caso, ser uno con el mundo, ser uno con tu conciencia, ser uno con la conciencia universal. O sea, la conciencia universal es la que está libre de ego. Y para llegar a eso, bueno, pues estamos trabajando 24/7 y todos los días de la semana y del año y demás, porque es un trabajo de vida, tal cual. Entonces, no llegas ahí así, ya medité hoy, me iluminé. O nos dicen, eso, no. Pensamos que porque estudiamos la cosa que se te ocurra espiritual, los cursos de fines de semana, tú piensas que porque ya te fuiste un retiro de fin de semana, ya eres un ser espiritual. O porque te certificaste en no sé qué, y entonces ya tienes a un grado superior a otras personas. Y entonces tú no me entiendes porque yo ya soy un ser espiritual. Si fueras un ser espiritual, entonces la persona que te diga eso está envuelta en su ego. Así y que es el ego espiritual, porque el ego espiritualizado. El ego espiritual a veces es hasta más grande que el ego que vamos viendo, sí, día con día. Porque entonces, lo que dijiste hace rato y me encantó, se te quitan los derechos como ser humano. Como el hecho de iniciar un camino, quisiera decir que tú dejas de ser humano y te vuelves un ser no espiritual, sino iluminado. A ver, vamos por partes. Cualquier ser iluminado ya no está en este plano. Por eso está iluminado. Todos los que seguimos aquí estamos en esta tierra, absoluta y completamente terrenales, estamos trabajando cada uno a su manera, ritmo, cada uno desde su nivel de conciencia, que es completamente respetable, pero nadie es más y nadie es menos. Todos estamos en caminos diferentes, con diferentes relojes, con diferentes historias de vida. Por eso es tan absurdo compararme con el otro. De cualquiera de las maneras es absoluto y completamente absurdo. Si ni siquiera dos personas que nacieron juntas, estamos hablando de gemelos, pueden comparar sus vidas, mucho menos cualquier otra persona. Nosotras que estamos aquí, o sea, coincidimos en cosas, nos gustan muchas cosas, sin embargo, la línea de vida que lleva cada una es completamente diferente, sus procesos y eso son es lo diferentes. Maravilloso, que podemos enriquecernos, pero como estamos en una era dual y también tenemos un pensamiento demasiado dual, lo bueno y lo malo, la noche y el día, los malos y los buenos, y así me puedo seguir. El sí y el no, esto es sí o es no. En el mundo espiritual no funciona el sí y el no, porque el mundo está lleno de opciones.
muchísimas O sea, en el opciones. mundo espiritual no puedes preguntar, ¿va a ser esto o no? No, Si porque sí, entonces hay hago opciones. esto. Si digo que no, entonces sucede lo otro. Exactamente. ¿Desde dónde y para qué tocamos este punto? Cuando nos dicen, no sé, a lo mejor estás estudiando Reiki, ya no te puedes enojar porque una de las leyes dice, no te enojarás. Bueno, entonces yo ya no me puedo enojar. Y comienzas a reprimirte, entonces ya no funciona. Pues ya no eres eso, ya no puedes. Recuerda que el hecho de ser espiritual es honrar, pero honrar con el alma, con el pensamiento, como seres integrales, que solamente que tú seas espiritual quiere decir que le estás haciendo caso a una de esas cositas que también eres. Porque somos seres integrales, no solo somos espirituales, no solo somos materia, no solamente somos la mente, somos un todo, somos ese todo que necesita atención en cada una de sus partes. Si nosotros solamente queremos o creemos que tenemos las características de uno de esos, estamos abandonando a los otros. Por ahí alguna vez escuché a una persona que me decía, es que yo soy tan espiritual que cuando estaba embarazada solamente me alimentaba de luz. No, pues sí. Y yo dije, ok, vamos a creerlo. Sí. Y me puse a investigar. Y hasta con doctores, etcétera, etcétera, ¿no? Es que es algo imposible. No, pues. La energía, todo esto, pues claro que existe. A nivel energético supuesto, sí, pero sí. necesitas un alimento para nutrir este cuerpo físico. Y no solamente que está el tuyo, consiguiendo el vida. otro, ¿no? Claro. Y entonces la gente era como, wow, eres María Magdalena encarnada porque solamente te alimentabas de luz. Cuando nosotros, antes, yo siempre les digo a todos, absolutamente a todos, pregunta. Y si no te queda algo claro, investiga. No nos creas, investiga, siempre investiga. Si por ahí algo te hace ruido, investiga. Y así como investigas de las cosas de afuera, también investiga sobre ti. Y entonces eso, me di cuenta que pues este diálogo más que nada era para enaltecer a la persona. Dije, wow, o sea, le llamas maestro. Sí, claro, ¿no? es una persona que viene a hablarme de espiritualidad al grado que crea en su mente cosas que son imposibles. Sin embargo, la gente lo cree porque es espiritual. Y porque necesitan creer en algo, Claro. ¿no? En algo supremo. Y eso es como cuando estás realmente empezando el camino espiritual, sueles creer todo, muchas cosas. Por eso hay muchas personas que a veces caen con charlatanes, que incluso se han dado casos de hasta de acoso sexual dentro de estos cursos y todo eso que hacen. El año pasado, creo que antepasado, salió alguien, creo que fue en Tulum o algo así, sí, de un güey que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero que envolvía, ¿no? De tal forma a las chicas y todo, desde la meditación y retiros increíbles en Tulum. Era y todo. una secta. Y era una secta al final, y abusaban de ellas. Entonces, cuando empiezas tú el camino espiritual, de verdad que es cuando eres más vulnerable. Por supuesto, porque también te estás abriendo. Yo les cuento desde mi experiencia. Cuando entré en el camino del Reiki y de todo esto, hubo un retiro. Entonces estábamos en un retiro, todos tenían las camas, ya habías pagado tu cama, tu retiro, etcétera, etcétera. Y cuando vamos todos llegando, nos damos cuenta que hay algunos que tienen camas y hay algunos que estaban en el suelo. Eran como estas fechas, hacía mucho frío, lluvia, etcétera, ¿no? Entonces, se me hizo como raro, ¿no? Bueno, ¿qué raro. está pasando aquí si yo pagué mi cama porque alguien va a dormir en el piso? Ajá, dije, ok, ahí hay 2 camas matrimoniales donde podrían caber 2 personas y hay una cama en el piso y esto es para 3 personas nada más. Entonces yo le pregunto a la organizadora, oye, ¿cómo es el acomodo? O a lo mejor va a haber más gente y entonces entiendo que se tienen que rotar o va a haber, no sé, algo, ¿no? Del acomodo o a los más jóvenes para abajo y a lo mejor hay personas de la tercera edad, no lo sé. Yo quería una explicación.
Y entonces me dice, está hablando tu ego. Dije, probablemente, sí. Bueno, ni siquiera me está tocando abajo, sin embargo, me queda esta duda. Y me la quedé. Pasó, sucedió, pero yo seguía en la mente. Sí, como que te impresionó eso, ¿no? Te llamó la atención. Sí, porque aparte, digo, al tiempo me di cuenta que solo las personas que tenían las camas eran los amigos más cercanos de la organizadora. Entonces fue, ya entendí. Y pero no era tu ego. Pero era mi ego el que hablara, ¿no? Entonces, muchas veces hasta puedes caer en estas partes de la injusticia y ser parte de esa injusticia, o sea, que te suceda, sin embargo, tienes que quedarte callada. Porque quien está hablando sí, es porque tu como ego, estás en un proceso y que como supuestamente no estás haciendo sabes, como para interiorizar y eso, entonces y de no ahí lo se sabes, agarran claro, estas personas para abusar. desde ahí empezar a un y viene abuso. mucho el abuso. Y así como esto que te cuento rapidísimo, hay mil y un cosas, porque es que también las terapias holísticas, todas estas terapias han tenido mucho, pues muchos charlatanes, mucho todo esto. Del boom, porque obviamente claro, sí porque se está vino de un moda. boom y está de moda y ahora todos quieren ser espiritual, que ahora espiritual lo relacionan nada más con ir a estas actividades y ya, y entonces sin profundizar realmente. Y las dos personas, tanto la persona muchas veces que va, quiere que la otra persona, o sea, el terapeuta, le resuelva la vida, y también la otra persona se está mostrando como, si tú vienes aquí, te voy a cambiar la vida. A ver, nadie te va a cambiar la vida. Nadie tiene ese poder de cambiarte la vida. Exacto, la única persona que puede cambiar, y así tú lo decides, así hayas tomado, fumado la ayahuasca, te hayas ido a 25 retiros, seas hipermaster, 25 años en la India. Con el Dalai Lama. Si tú no quieres cambiar, no va a suceder. Como terapeutas, nosotros te damos herramientas, pero quien construye la casa eres tú. La ampliación de conciencia que tú decidas tener. Y entonces también una terapia holística, una terapia energética que no tiene las bases fundamentales de una terapia, de lo que en sí es los procesos terapéuticos, muchas veces en lugar de ayudarte, te pueden perjudicar. Entonces, aguas. Pregunta, investiga. ¿Cuál es la experiencia de esta persona? Preguntar a todas las hace? personas. ¿Desde cuándo lo hace? ¿Cuáles son sus bases? ¿En qué se basa? Todo lo que ahorita está súper de moda del coaching y de todo eso, que se hacen coaching y coach en un fin de semana y demás. No. Solo pregunta, atención. investiga. Tienen que ser personas con mucha experiencia, pero además que tengan bases fundamentales. Además de su experiencia, que también sean personas que en su vida social tú ves que ayudan a la gente, o sea, que hacen labores, o sea, que no solo están, vengan, yo les doy mi curso y ya, no, o sea, tiene que haber una coherencia en toda su vida, en todo lo que hace, que tú de verdad sí te sientas convencida o convencido de que, no, bueno, sí, ¿no? Y siempre pregunta. Si la persona se molesta porque tú estás preguntando, esa es la señal perfecta para salir corriendo. Que tu ego, que no sé qué. Cuando estás en el camino, así como cuando estás en el kinder y en la primaria, pregunta. Porque si tú ya supieras todo, entonces ya estarías iluminado. Entonces, mientras estás en ese proceso, mientras estás en ese camino, se vale preguntar todo lo que tú quieras. Así que pregunta, investiga, cuestiona. Sí, claro, todo, absolutamente todo, hasta que tú te sientas seguro. Y esa seguridad también te la va a dar. Es un poco esta parte de activar lo que es Dios en nosotros. Muchos le llaman alma, otros le llaman Dios, otros le llaman intuición. Esa vocecita que te está diciendo es por aquí. Esa es activar tu parte espiritual. Ese es el Dios en ti, ese es tu alma hablando, etcétera. Como tú lo percibas y como la forma en la que tú lo percibas es la perfecta porque es la tuya y la que tú has decidido. Entonces, con esto vamos cerrando. Y recuerda compartir este video con quien creas que puede servirle esta información. Por supuesto, darle like.
Y en todas nuestras redes sociales, acuérdate que estamos siempre para ti, aperturadas a todos los temas que tú quieras resolver. Así es, si tienes alguna sugerencia de tema, por supuesto también déjalo en comentarios. Y nos vemos la próxima semana con otra cápsula de un tema muy interesante que no te puedes perder. Y mi nombre es Dinora Ramírez. Alba Ricardes. Hasta la próxima.